Hola a todos los que escuchan este ayuno, espero se encuentren muy bien y tengan un corazón dispuesto para escuchar este mensaje. Les doy la bienvenida al ayuno número 10 de este ayuno congregacional que estamos haciendo en el Ministerio Cristiano por Amor a Ti, un ayuno de 21 días. Si tienen alguna petición, alguna necesidad, una enfermedad y quieren que oremos por ella, nos dicen y nosotros en el ministerio oramos por usted y por su problema. El tema de este ayuno es la fuerza de voluntad. Primero que todo, profundicemos en qué es la fuerza de voluntad. Yo consultando, encontré que la fuerza de voluntad es la capacidad que nosotros tenemos de resistir a las tentaciones a corto plazo para cumplir con las metas a largo plazo. Entonces sabemos que nosotros todas las personas tenemos una meta que es el propósito que Dios nos dio, y los cristianos nosotros estamos más cerca de llegar a ese propósito. Pero el adversario siempre nos pone obstáculos para hacernos caer, para hacernos retroceder en el camino hacia el propósito que Dios nos dio. Por eso Dios nos manda a tener fuerza de voluntad para soportar y evadir estas tentaciones. Pero, ¿qué pasa si no tenemos fuerza de voluntad frente a las tentaciones? Bueno, si no controlamos nuestros deseos o placeres, nos dice que no llegaremos nunca al propósito de Dios. Si no somos capaces de controlarnos, de controlar las emociones, de controlar el cuerpo, la carne, jamás llegaremos a la meta que es el propósito que Dios tiene con nosotros. Así como Dios dice en Proverbios 25-28: como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Aquí Dios nos dice que la falta de dominio nos hace ser débiles a nuestros deseos y placeres. Así como una ciudad que no está amurallada, que no tiene quien la guarde, quien la vigile. Así somos nosotros cuando no tenemos fuerza de voluntad, porque cualquier cosa nos puede derribar, nos puede tumbar, nos puede sacar del propósito, nos puede sacar del camino de Dios. Si nosotros no dominamos nuestra carne, entonces estamos dejando que ella nos domine a nosotros. Por eso, cuando sintamos que no podemos más con la tentación, pongámonos en oración hacia Dios y Él nos dará lo necesario para superar la tentación. También recordemos dos puntos fundamentales que Dios nos dice. El primer punto dice que Dios no permitirá que seamos tentados más de lo que podamos soportar. O sea que si pasamos por una tentación, por una prueba, tenemos que acordarnos de que esa tentación es acorde a la fuerza de voluntad y a la fuerza espiritual que nosotros tengamos. El segundo punto dice que con cada tentación que nos llega a nosotros, a nuestra vida, también Dios nos mandará una salida para que podamos resistir a esa tentación. Como lo dije antes, la oración es el arma más grande que Dios nos dio para combatir cada tentación del adversario. Por eso, cuando no encontremos una salida, cuando no veamos que hay una escapatoria para la tentación que estamos viviendo, coloquémonos en oración hacia Dios y recordemos estos dos pasos y Él nos guiará a la salida. Esos dos puntos que les acabo de decir los podemos encontrar en la Biblia, en el versículo de 1 Corintios 10:13. Cuando estemos en tentación, acordémonos de estos versículos y pidámosle a Dios que nos dé fuerzas, que nos renueve las fuerzas para que podamos seguir en el camino y no nos estanquemos ni nos desviemos de Él. Dios también nos dice
que es sabio aquel que domina sus emociones. Muchas veces nosotros creemos que cuando hablan de tentaciones, estamos hablando de tentaciones en ámbitos del placer, en ámbitos del deseo, pero también existen las tentaciones en el ámbito de las emociones. Por ejemplo, cuando a usted le enoja algo, por ejemplo, alguien hizo o dijo algo que a usted le enojó y usted se volvió contra él, eso, ahí usted cayó en tentación porque no fue capaz de controlar su emoción. Eh, en Proverbios 29:11, el Señor dice: el necio no esconde su enojo, mas el sabio sabe controlarse. Entonces, eso está en la palabra, ¿cierto? Y sabemos que si está en la palabra, es cierto. Ya queda en cada uno si quiere ser un necio o si quiere ser un sabio. Si quiere ser una persona que se deja llevar por sus emociones, por su enojo, o prefiere ser el sabio que se sabe controlar sus emociones, sus placeres y su deseo. Por último, quiero darle un mensaje a los jóvenes que son los más vulnerables a caer en tentación. Sabemos que los jóvenes no son los más tentados porque todos somos tentados, creo que de igual manera, o incluso algunos son más tentados que otros, pero los jóvenes son los más vulnerables a caer en tentación, ya que ellos se dejan llevar por apariencias y por los placeres del mundo. Entonces Dios nos dice a nosotros los jóvenes, a nosotros los jóvenes: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en las vistas de tus ojos. Pero ten en cuenta que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo, y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Este mensaje que Dios nos dio hoy lo podemos encontrar en Eclesiastés 11 del 9 al 10. Entonces sabemos que Dios nos dio libre albedrío, nos dio la oportunidad de escoger si hacemos el mal, si hacemos el bien. Eso queda en decisión de nosotros, pero tenemos que tener en cuenta que si hacemos el bien o el mal, al final de todo tendremos que darle cuenta a Dios lo que hicimos en nuestras vidas, y dependiendo de lo que hicimos, Él nos juzgará. Por eso, tu joven, niño, adulto, el que está escuchando este mensaje, Dios necesita que muramos a la carne, que muramos a nuestra carne para que vivamos en nuestro espíritu. Dios necesita que saquemos todo lo malo de nuestras vidas. Dios necesita que quitemos de nuestras vidas tantos placeres, tantos deseos, que no nos dejemos controlar de ellos, que no nos dejemos controlar de los placeres, de los deseos ni de las emociones, que seamos nosotros controlándolas. Y Dios necesita que estemos firmes siempre en el propósito en el que Él nos puso, que no nos dejemos llevar de las tentaciones y que mantengamos siempre por el camino, que no tropecemos con ninguna piedra, y que no nos dejemos llevar por el enemigo, por el adversario. Eh, para finalizar, quiero que cierren sus ojos, eh, inclinen sus cabezas y oremos, hagamos una pequeña oración al Señor. Dios, gracias te doy, Padre, por las vidas de todos los que escucharon este mensaje. Te pido que este mensaje les haya llegado a su espíritu, los haya tocado y llenado. Te doy gracias por este nuevo día de ayuno, Padre Celestial. Te pido, Padre Santo, que renueves las fuerzas de cada uno de nosotros para que podamos continuar, Señor Dios. Te pido, Padre Celestial, que no permitas que caigamos en tentación, Señor Dios. Que renueves nuestras fuerzas espirituales, Padre Celestial. Te doy gracias, Señor Dios, por la vida de cada uno de los líderes del Ministerio Cristiano por Amor a Ti. Gracias, Señor Dios, por la vida de los pastores, Señor. Y gracias por la vida de las personas que hoy escucharon este mensaje. Bendícelos y bendice sus familias, Señor Dios. Amén y amén. Para finalizar,
Espero que este mensaje les haya llegado. Compartan este mensaje a las personas que crean que lo necesite. Que Dios los bendiga y que tengan un día lleno de bendiciones.